Cristo. De manera que hoy vamos a ir a segunda de Pedro y vamos a leer del verso 1, en el capítulo 2, del verso 1 al 3. Y vengo bajo el tema de Biblias adulteradas. Llevamos un rato hablando de este asunto, de las mentiras y las barbaridades que se están diciendo, además, y también de las versiones bíblicas adulteradas con el propósito de desacreditar la palabra de Dios. Es una estrategia muy astuta, sutil, que viene lentamente ganando terreno, que no se ve a primeras el grado de daño que quieren hacer, porque van lentos, van ganando terreno progresivamente con el propósito en algunas generaciones más. Si el Señor tardara en venir por la iglesia, no se sabe qué tipo de doctrina, qué va a creer la gente, no tenemos idea. Entonces vamos a leer, comenzando aquí en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Señor, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos la seriedad, cuán seria advertencia hay para todo el que se atreva a adulterar, tergiversar o cambiar tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor Espíritu Santo, sobre todas las cosas, que me tomes en tus manos y me uses y me guíes y me ayudes a hacer lo que tengo que hacer, de tal manera que Jesucristo sea glorificado y exaltado primeramente, y cada uno de nosotros edificados en el conocimiento de la verdad. Te lo pedimos, Padre Santísimo, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos también que tú quebrantes todo poder del diablo y ates todo espíritu inmundo, que ni nada, ninguna cosa creada pueda estorbar el propósito del mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Bueno, pues dicho eso, vamos de lleno a este asunto. Yo dije la semana pasada que por la naturaleza del estudio que estaba compartiendo con ustedes sobre el tema de las Biblias adulteradas, lo que me iba a tomar unos 4 domingos, me he propuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, resolverlo hoy, y quizás me quede algo para el día después de Acción de Gracias. Pero de 4 domingos bajarlo a 1 o 2 por la abundancia de información que al fin y al cabo es información histórica, pero que es importante. Es importante. La iglesia no puede vivir ignorante de estas cosas. Es decir, las Biblias adulteradas han sido introducidas en toda la masa evangélica o que se identifica como evangélica. Han metido Biblias adulteradas en los concilios, en los seminarios bíblicos, en las iglesias, en todas partes, y un peligro doctrinal tremendo, porque a la larga tendrá consecuencias eternas para mucha gente. Y eso se ha hecho casi como, yo le llamaría el caballo de Troya. No sé si ustedes en la niñez o adolescencia leyeron alguna vez ese libro de Homero, tan antiguo como, qué sé yo, como en los tiempos de Moisés por allá atrás. Homero escribió 2 libros, se llamó uno La Ilíada y el otro La Odisea. Y en la Ilíada Homero relata la guerra de los griegos contra la ciudad de Troya. Y en esencia lo que pasa en ese primer libro es que después de los griegos asaltar las murallas de Troya repetidas veces y no logrando nada, se les ocurrió o idearon un plan ingenioso, tremendo. Ellos hicieron un caballo de madera grandísimo y se lo ofrecieron a los troyanos como un símbolo de paz. Le dijeron: esto es nuestro símbolo de paz. Y los troyanos, ingenuamente, no sabiendo lo que estaba pasando,
remolcaron aquel caballo inmenso dentro de las murallas sin saber que iba lleno de soldados. En la noche, mientras los troyanos dormían, los griegos que estaban dentro del caballo salieron del caballo y abrieron las puertas de la muralla, y usted se puede imaginar el resto. Esto es lo que así ha venido pasando con las Biblias adulteradas. Ha sido un caballo de Troya, ha sido algo encubierto que se ha ido penetrando, metiendo en la iglesia, pero no tanto en la iglesia a nivel congregacional. Se han metido en las sociedades bíblicas, que son las responsables de publicar la verdad, de ser celosas de la verdad. Y no desde ahora, esto viene desde finales del siglo XIX, del siglo XIX. Vienen metiendo esa doctrina diabólica en las sociedades bíblicas y en las casas publicadoras de libros cristianos. Entonces, vemos que una de las estrategias favoritas de los que están promoviendo las Biblias adulteradas es que le dicen a la gente que son versiones de la Biblia actualizadas, que así han sido basadas en los últimos textos o manuscritos que se han encontrado del Nuevo Testamento griego sobre todo. Han hecho algunas adulteraciones obviamente, y vimos en un par de domingos atrás cómo los teólogos liberales del siglo XIX atacaron de lleno el Antiguo Testamento y niegan hasta el día de hoy, y cada día se va haciendo más popular esta doctrina de que Moisés no escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que fueron libros escritos por 4 individuos no conocidos, y que para el 200 antes de Cristo, es decir, 1195 años después de Moisés, a alguien se le ocurrió agrupar todos esos libros, editarlos, y de ahí sale lo que se llama el Pentateuco, o los primeros 5 libros de la Biblia. Y dijimos la semana pasada, y estoy recapitulando esto porque es muy importante, que si usted niega que Moisés no escribió los primeros 5 libros de la Biblia, usted está diciendo que Jesucristo era un ignorante o un mentiroso, o las dos cosas. Y usted está negando que Jesús es el eterno Hijo de Dios, por tanto es el Señor infalible, porque si Jesús enseñó que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, y ahora estos teólogos de alto vuelo dicen que no los escribió Moisés, estamos entonces negando la deidad del Señor Jesucristo. Y si Jesús no es divino, usted y yo estamos perdiendo el tiempo. Mas nosotros sabemos que Él es el Hijo eterno de Dios. Y no importa lo que se diga, Él es el eterno Hijo de Dios. Entonces, están diciendo que los esfuerzos de estas nuevas versiones es para, ellos usan una palabra muy tremenda, para actualizar la Biblia. ¿Usted cree que la Biblia necesita ser actualizada, hermano? Nosotros no predicamos la Biblia ni porque es antigua ni porque es moderna. Predicamos porque es la palabra de Dios, la palabra divinamente inspirada de Dios, por Dios, y no hay otro libro capaz de transformar el corazón humano como la palabra de Dios. No hay otro. No necesita ser actualizada de nada. Que se cambien algunas palabras que han pasado de usanza, por ejemplo, pero se usa una palabra de actualidad, obviamente, que signifique lo mismo. Pero no podemos quitar versos, no podemos quitar frases completas, y mucho menos, porque les voy a adelantar, usted va a ver si si el Espíritu me permite llegar a la nueva versión internacional, porque yo quiero comparar, que usted escuche, cuando yo lea un texto de la antigua Reina Valera y un texto de la nueva versión internacional, que la tengo inclusive marcada desde que la tengo, dice aquí, esta versión no es fiel a los manuscritos originales. Y usted va a ver la gran diferencia. Pero el problema grande es que no es una discrepancia en asuntos de menos importancia, porque todo en la Biblia es importante, sino que qué tremendo que la mayoría de las discrepancias tienen que ver con la deidad del Señor Jesucristo. Que son doctrinas de mucho peso, de alto calibre para nosotros los cristianos, pues. Entonces, eso parece no importar a los tontos útiles que la compran, porque la gente la sigue comprando, y peor aún, la siguen enseñando. Yo he escuchado en años atrás,
como pastores evangélicos con tremendo orgullo de auto. Es decir, ellos se sentían, porque el problema con nosotros, los conservadores, los fundamentalistas, a nosotros se nos llama anticuados, ignorantes, ridículos y religiosos. Entonces, los que no son anticuados, ignorantes, ridículos y religiosos, son los que están al día. Y ellos te dicen, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Bueno, pues estás leyendo una Biblia adulterada y estás enseñando parte de la verdad. Y la verdad es o completa o no es. Entonces, la mayoría de ellos llaman esas nuevas versiones editadas. Dice bueno, que como les dije a ustedes, son de textos recientemente, de nuevas, diríamos que de actualidad que se han descubierto. Pero yo quiero que usted sepa que específicamente la Nueva Versión Internacional está fundada en dos textos que son del siglo IV. Yo no voy a entrar a nombres de textos y todo ese rollo, pero usted tiene que saber, son del siglo IV. Uno de ellos, en 700 años, metieron la mano en ese texto 10 escribas diferentes en 700 años. Y en ese texto particularmente, cuando yo digo texto, me estoy refiriendo a todo el Nuevo Testamento griego, a todo el Nuevo Testamento de la Biblia, no al Antiguo, sino a todo el Nuevo Testamento. A ese texto, en ese texto específicamente hay más de 14,000 discrepancias. Y el otro, que es el texto vaticano, omite el libro de Génesis, omite primera y segunda de Timoteo, se vuela los últimos capítulos de Marcos. Bueno, es un desastre. Son los dos textos más adulterados, corruptos y cambiados que existen. Y los que hicieron esto, que ya vamos a llegar a ellos, de plano, ellos, ¿cómo se dice la palabra? Desecharon un texto o un manuscrito, que es uno de los más antiguos, que se llama el texto mayoritario. También se le llama el texto receptos, que quiere decir el texto recibido. Y ese texto contiene el 98% de los textos originales del Nuevo Testamento en griego. Y dijeron que ese no era el que iban a usar. Escogieron, obviamente vamos a ver por qué lo escogieron. Entonces, esa Nueva Versión Internacional la vamos a ver más adelante porque es una versión que se presenta como evangélica, como protestante. Pero diríamos, por la fuente teológica de la que viene, algunos cristianos, siervos de Dios, teólogos, hombres de Dios, pero con un conocimiento tremendo de todo esto, han dicho que por cuanto la palabra internacional se puede, es como sinónimo, la palabra católica es universal, internacional, ellos dicen que a la Nueva Versión Internacional le sería mejor que le llamáramos la Nueva Versión Católica. No solamente de la fuente teológica que viene, sino además por algunas de las doctrinas católicas que respaldan los textos adulterados de la Nueva Versión Internacional. Entonces hay un montón de versiones entre medio que yo no las voy a mencionar, que son parte de las nuevas versiones que se sacaron con el propósito de, diríamos, restarle credibilidad a la palabra de Dios. Pero vamos, por ejemplo, a la Biblia latinoamericana, que es una Biblia que fue publicada en 1972, y esa Biblia latinoamericana fue traducida por sacerdotes católicos marxistas, y ellos pusieron tremendo empeño en que esa Biblia fuera de gran utilidad para todos los movimientos marxistas de Latinoamérica. ¿Se da cuenta cómo la teología liberal se ajusta al propósito humanista del que la quiere usar? Dije hace 2 o 3 semanas que la doctrina liberal está sirviendo muy, pero muy a tono con la doctrina de género del movimiento LGTB. Y ustedes se acuerdan cuando mencioné el diccionario bíblico de CLIE, un nuevo diccionario bíblico de CLIE. ¿Se acuerdan ustedes que en esa parte de Lucas 7, del verso 1 al 10,
el que pone ese comentario en el diccionario bíblico CLIE, dice que el Señor Jesucristo, cuando sana al siervo del centurión, ¿se acuerdan ustedes de esa historia? Que el centurión le pide que por favor le sane a su siervo, pero ni siquiera entre en su casa, porque no es digno que él entre en su casa. No le está diciendo que no es digno porque era homosexual, le está diciendo no soy digno porque soy gentil y yo sé que tú eres judío y no puedes entrar en mi casa. Pero el que pone el comentario bíblico del diccionario editado y publicado por CLIE dice que el Señor Jesús sanó la pareja gay del centurión romano. ¿A qué lleva esto? Esto lleva a que si están justificando esto, que si el Señor Jesucristo sanó a conciencia la pareja gay del centurión romano, no solamente aprueba ese tipo de relación, sino que también la bendice. Y eso viene muy a tono con lo que se está enseñando hoy día. Entonces, CLIE en otros tiempos era una distribuidora de libros, impresora y editora de libros cristianos, muy celosa de la verdad, pero ahora está al servicio de la mentira. Entonces, esta Biblia latinoamericana, después vino la Biblia Dios habla hoy, publicada en 1979, no es solamente una versión mutilada de la Biblia, sino que es además una versión ecuménica, porque fue elaborada con la mutua colaboración entre el Vaticano y la Sociedad Bíblica Americana, nada menos, de donde nosotros compramos las Biblias que tenemos en unas cajas por ahí, para cuando se convierte a alguien a Cristo, darle una Biblia. Gracias a Dios que todavía siguen imprimiendo la antigua versión Reina Valera, porque trataron de eliminarla. Tratando de eliminarla, eso es otra historia, no podemos, como les dije, no podemos. De manera que vemos ahí que el caballo de Troya entró, no encubierta, entró por la puerta ancha, nada menos que en las fuentes de las cuales depende la iglesia para sus Biblias no adulteradas, no adulteradas. Por ejemplo, en esa versión Dios habla hoy, que es una cooperación de evangélicos apóstatas con el Vaticano, se le atribuye virtudes generadoras al agua bautismal. La palabra Satán, que aparece 18 veces en el Antiguo Testamento, fue eliminada completamente. La divinidad del Señor Jesucristo es vilmente atacada, porque en los textos originales donde es presentado como nacido de una virgen, ellos dicen que nació de una mujer joven, en esa Biblia. Y allá en el profeta Miqueas, donde la palabra de Dios habla de la eternidad del Señor Jesucristo, la versión Dios habla hoy dice que Él desciende de una familia antigua. Dése cuenta cómo es sutil el cambio. Sutil, pero ¿qué tal que el Señor Jesucristo dilate en venir por la iglesia? No es que Él dilate, Él viene con el momento que ha sido ya establecido por Dios. En Cristo no hay ni atraso ni adelanto. Pero ¿qué tal para nosotros que estamos regidos por el reloj de aquí abajo? Que Él decida no venir en 500 años más. Yo quisiera que viniera ahora mismo. Pero ¿qué tal que dilate 500 años más? ¿Qué van a leer las nuevas generaciones? Si esta gente logra esto, sabemos que no lo van a lograr. La palabra de Dios permanece para siempre. Nadie podrá destruirla. Pero de cierto que van a hacer mucho daño, lo van a hacer. Lo están haciendo ya. Lo están haciendo porque nosotros, y perdone que yo esté yendo atrás a memorizar o recapitular cosas que ya hemos hablado. Recuerden cuando dimos aquí unas estadísticas que esa gran masa que se identifica como evangélica, el 48% de la gran masa en Estados Unidos que se identifica como evangélica, dice que el diablo no es una persona. Que simplemente es un mito, pues. Y dicen que son evangélicos. El 25% dice que el Señor Jesucristo, cuando anduvo en su ministerio terrenal, pecó como cualquier otra persona, peca. Eso dice el 25 al 30% de los que hoy se identifican como evangélicos. ¿Por qué lo dicen? Porque no saben nada. Hay una ignorancia vergonzosa en la iglesia, una ignorancia de la palabra de Dios, porque todo el mundo se conforma con escuchar lo que sale del púlpito y abrir la Biblia cuando la hermana
Yo no estoy diciendo que usted, pero cuando la hermana Evelyn sube, vamos a ponerlo de ese ejemplo, pero ¿y por qué no? Que le raspe un poco. Cuando ella sube es que buscamos en la Biblia, pero es la única vez en la semana que lo hacemos, hermanos. No la leemos más. Y yo insisto en eso y usted me va a tener un poco de paciencia porque en el amor de Cristo me tiene que amar, hombre. Pero ¿por qué usted tiene tiempo para leer boberías en el, ¿cómo se llama eso? En Facebook y no puede darle 20, 30 minutos de lectura a la palabra de Dios? Es más, si usted se propone leer un capítulo de la Biblia al día, va a leer menos de 15 minutos, hermanos. Dios le da a usted 24 horas al día. Me salí de aquí, pero bueno, volveremos antes que pierda la musa. Pero Dios nos da a nosotros 24 horas al día. Si usted le fuera a dar a Dios el diezmo del tiempo, tenía que darle 2 horas y 40 minutos diarios. Pero no se lo damos. Ni en la oración, ni en la lectura bíblica. Estamos en deuda. Bueno, estamos en deuda con Dios eternamente, porque la deuda de nosotros no, solo Jesús la pagó, pero nosotros no podemos. Pero ¿qué nos cuesta? Y por eso, ahí, en esa ignorancia bíblica, es que los falsos maestros toman ventaja. Ahí es que han capitalizado. Les voy a decir algo. Yo no iba a decir esto porque la gente va a pensar que yo estoy con el tiki-tiki contra esta gente. Yo no tengo ningún tiki-tiki contra nadie, pero a mí me enciende de ira esa cara de lechuga fresca que ponen estos falsos profetas. Este hombre que ha sido muy respetado, pero que yo no sé, lo respetarán los ignorantes porque yo no tengo ningún respeto por él, excepto que es un ser humano porque murió Cristo y yo deseo sinceramente que se arrepienta de corazón y sea salvo. Pero Benny Hinn, unos días antes de que estallara la guerra en Israel con Hamas, se paró en su canal, porque él sigue diciendo que le envíen semillas, se paró en su canal y según revelación profética, revelación de parte del Señor, dijo que venía la paz más estable que usted se puede imaginar. Yo no le recuerdo las palabras textuales, pero él dijo que venía una paz tan tremenda en el Medio Oriente que todos los países vecinos e Israel se iban a unir en un pacto de paz como nunca visto por siglos. Y entonces mete el pie, para no decir la pata, más adentro todavía, porque dice, no es una paz promovida por el príncipe de paz, sino dice, porque los árabes son un país muy influyente y ellos van a buscar la paz, dándole la gloria a los árabes. No habían pasado 2 días cuando empezaron a llover los cohetes de un lado para otro. Lluvia de cohetes. Llevan ya, yo creo que son 11 o 12 días de guerra. Pero él profetizó una paz tremenda. Y el otro, Duplantis, dice que tuvo una visión que iba para el cielo en un teleférico. ¿Sabes lo que es un carrito de esos de cable? Y llegó al cielo y se encontró, me pasó como Cantinflas, me fui del tema, pero usted tiene que saber esto. Pero porque, hermanos, ¿por qué yo comparto esto con usted? Porque hay millones de dundos. En Nicaragua le dicen dundos, tontos útiles, que le dan el amén a eso. E inclusive le envían ofrendas tremendas a esta gente, sabiendo que están, pues, hablando mentira y enseñando mentira. Él iba en un carro teleférico, en un carrito de esos de cable, llegó al cielo, para hacer esto bien rápido, se encontró con el Señor Jesucristo, pero enseguida se dio cuenta que Jesús no era el mismo de siempre. La Biblia dice que Dios no cambia jamás. Que Jesús no era el mismo de siempre y que lo vio y le dijo, Jesús, así hablándole como de tú a tú, ¿oíste? Jesús, te tengo que dar un abrazo, porque en el caso de él iba a impartir gozo al Señor del gozo, a la fuente de vida y de gozo. Le iba a impartir gozo. Y dice que, bueno, le dio un abrazo físico al Señor y después del abrazo le volvió a radiar el gozo en el rostro del Señor. Óigame. Este hombre compite con ese otro Copeland entre los más blasfemos y herejes que se paran y hablan en el nombre del Señor. Que no leí yo hace un rato que por causa de esas cosas
el nombre del Señor será blasfemado. Bueno, pues volvamos a lo que venimos. Entonces, decía que donde dice que el Señor Jesucristo nace de una virgen, ellos dicen que nace de una antigua familia. Y los textos originales griegos afirman, donde afirman el misterio de la deidad, de la piedad, perdón. Es decir, que Dios fue manifestado en carne. La versión Dios habla hoy dice que Cristo se manifestó en su condición de hombre. Hay una gran diferencia en decir que Él fue manifestado en carne a decir que se manifestó en condición de hombre. Y en Filipenses, donde el apóstol Pablo presenta a nuestro Señor Jesucristo como igual a Dios, los traductores de la Biblia, Dios habla hoy, sustituyeron esa verdad diciendo que Cristo no insistió en ser igual a Dios. Y los teólogos que vamos a ver en un rato, que eran Westcott y Hort, siempre insistieron que Jesús no era divino, que Él nunca insistió en ser igual a Dios, y llegaron más lejos. Dijeron que el cristianismo fue un invento de Pablo, que Jesús nunca se le ocurrió ni le pasó por la cabeza de fundar la fe cristiana, que eso fue un invento de Pablo. Eso dicen los que elaboraron el Nuevo Testamento griego, de donde es fundamentada la Nueva Versión Internacional. Yo le estoy dando esta información para que usted juzgue por usted mismo y usted tome la decisión de seguir, si es que tiene alguna Nueva Versión Internacional, de seguirla leyendo o que la ponga con un letrerito como yo, para si me muero, que mis nietos la encuentren y digan, mira, papá la tenía, o mis hijos marcada, porque yo tengo en lo que por la gracia de Dios tengo unos cuantos libros, donde hay una sección en el librero donde yo le tengo un papel un letrero de este tamaño que dice falsa doctrina. Porque si me muero mañana y luego mis hijos o mis nietos se les da por leer eso y dicen, pero papá tenía esta basura aquí. No, falsa doctrina, ahí está identificado. Entonces, luego vino la Biblia de las Américas, que también ha sido bastante popular, en el 1986. Y esta fue una versión que se logró con la cooperación de católicos y episcopales de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Y la traducción al inglés de esa misma salió en el 2001. En estas dos versiones, tanto la de inglés como la castellano, los traductores liberales modificaron o removieron aproximadamente 64.575 palabras y peor aún eliminaron 45 versículos. Que no dice ahí al final de Apocalipsis que pobre del que le añade o le quita la palabra de Dios. Usted no tiene derecho a quitar ni siquiera el amén, el último amén de la Biblia. No lo puede quitar y punto. Entonces, procuremos echar entonces un vistazo a la Nueva Versión Internacional, o mejor dicho, de dónde sale la Nueva Versión Internacional. La primera publicación de la Nueva Versión Internacional fue en el 1978, luego una en el 1984 y la última en el 2011, y se promovió con una versión a la que ellos llaman muy importante. La Nueva Versión Internacional en inglés fue publicada por Zondervan y la versión en el castellano por el editorial Vida. Ambas publicadoras pertenecen ahora a un mismo dueño. La editorial Vida fue vendida a una empresa que se llama HarperCollins, una compañía editorial perteneciente a la News Corporation de un multimillonario australiano que no es cristiano y por tanto le importa un comino la palabra de Dios. Entonces su empresa también publica otras Biblias. Y esto es importante porque las publicadoras del material cristiano y las sociedades bíblicas jamás se atreverían a publicar algo que no era la verdad de Dios. Esta publicadora, en la que pertenece ahora la editorial Vida, publica la Biblia satánica y lo que llaman un libro asqueroso que le llaman El gozo del sexo gay. Publicado, Santiago dice que de la misma fuente no pueden salir dos aguas, sucia y limpia. No puede ser. Entonces, ahí vemos cómo la editorial Vida es otro ejemplo de la estrategia liberal, porque originalmente era una publicadora muy celosa, como dije ya, de publicar la verdad
e inclusive estaba vinculada a las asambleas de Dios. Hoy día no está vinculada a la asamblea de Dios y no se preocupa por publicar la verdad, sino que publica lo que más dinero deja. Las sociedades bíblicas fueron fundadas como la visión de un pastor allá por los 1800 y pico. La visión de ese pastor es que todos los cristianos pudieran obtener una Biblia a bajo costo, pero una Biblia verdadera. Luego, poco a poco, dentro de las sociedades bíblicas, ya fuera por ignorancia o por simple apostasía, por simple falta de respeto a la palabra de Dios, comenzaron las sociedades bíblicas a publicar el material de las sociedades de los teólogos liberales. Y pues abandonaron ese celo, ese alto sentido del deber que tiene el cristiano para la verdad, para la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué dedicar un par de domingos a la Nueva Versión Internacional? Bueno, porque de todas las nuevas versiones de la Biblia, la más peligrosa para la iglesia evangélica es la Nueva Versión Internacional, porque se presenta como una versión protestante, una versión evangélica, y es muy popular en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Es una versión de la Biblia muy influyente y mucha gente no lo sabe y otros lo saben pero no le importa, que es una Biblia adulterada. Y yo les voy a dar aquí, abuelo de pájaro, de dónde viene el material del cual se elaboró el texto griego, es decir, el Nuevo Testamento que corresponde a la Nueva Versión Internacional. Vamos a ver si me da tiempo en los minutos que me quedan. Allá por el 1800 y pico, saben ustedes, por el 1812, por ahí surge el primer ataque contra los primeros 5 libros de la Biblia, pero después se destacan en ese movimiento liberal dos teólogos liberales, que los dos cada uno tiene un nombre que bueno, uno de ellos se llamaba Brooke Foss Westcott y el otro Fenton John Anthony Hort. Pero vamos a llamarle Westcott y Hort. Westcott y Hort fueron dos teólogos católico episcopales. Ambos se educaron en colegios jesuitas. Ambos creyeron toda la vida en la Virgen María y en las apariciones de la Virgen María. Nosotros respetamos el tema de la Virgen María. A nosotros Dios no nos da licencia, como algunos cristianos equivocados que se mofan de la fe católica en la Virgen María. Nosotros respetamos, pero sabemos que no por nada del mundo la Virgen María no es lo que se enseña en la Iglesia Católica, no tiene esos atributos divinos. Era una mujer, una sierva de Dios como cualquiera de nosotros y necesitó ser salva como cualquiera de nosotros también. Pero ellos creyeron siempre en las apariciones de la Virgen María y oraban a la Virgen María, pero no creían en la deidad del Señor Jesucristo. Tanto Westcott como Hort, en la trayectoria de su vida, fundaron tres clubes, pero realmente en el lenguaje de nosotros popular del Caribe, de Cuba específicamente, fundaron 3 centros espiritistas. Al primero le llamaron Hermes. Y Hermes viene de la mitología griega y es un individuo, un personaje que los griegos enseñaban que era el mensajero entre los dioses y lo presentan con alas en los pies, con pies alados, dando a entender la velocidad que tenía este tipo de llevar un mensaje de un lugar a otro. Pero de acuerdo a una que también era contemporánea con ellos, que fundó la Sociedad Teosófica en Nueva York en 1875, era una bruja rusa, se llamaba Elena Blavatsky. Elena Blavatsky escribió un libro que se llama La Fe Secreta. Y en ese libro ella identifica a Hermes y Satanás como la misma persona. Westcott y Hort, los que trabajaron y editaron, escribieron el texto griego del Nuevo Testamento en el cual está basada esta Biblia. Fundaron el primer centro espiritista, le llamaron Hermes. Después fundaron otro texto espiritista que le llamaron el gremio fantasmal,
y el último que fundaron le llamaron Euranus. En sus epístolas, en sus cartas, el un teólogo al otro, yo tengo todas esas notas. Si usted las quiere, yo se las hago llegar. Ya la hermana Brenda Acevedo me pidió, la Brenda Caballero, porque le dije el apellido de soltero, pero Brenda Caballero, la esposa de nuestro hermano Celia. Y yo le mandé otras y con mucho gusto le mando esta, pero no puedo entrar en todos esos detalles porque vuelvo a traicionar lo que dije, que no puede ser tanta información. El caso, hermano, es que en epístolas entre ellos tenían un conocimiento claro de lo que yo les hablé del texto mayoritario. En una carta de Hort a Westcott le dice: aborrezco ese texto miserable y nosotros tenemos que hacer algo para que desaparezca. A lo que le contesta el otro, le dice: lo que estamos haciendo está dando resultados si somos pacientes, porque aún los más conservadores evangélicos poco a poco están entrando en nuestro molde. ¿Por qué? Porque estos hombres, voy a dar un salto, desde el 1850 empezaron a trabajar y para el 1871 estaban al frente del comité de edición del texto griego en la Sociedad Bíblica Británica. Y ahí ellos tomaron el toro por los cuernos y ellos decidieron lo que se escribía, y de ahí viene esto. Y vamos a dar un salto bien grande. También en una carta de Hort a Westcott, Hort le dice a Westcott que si hay algo que a él le provoca horror y, ¿cómo se dice? Horror y ansiedad y un estado bueno, que se siente tan incómodo, es la sola mención de esa doctrina que se le ocurrió a Pablo de la sangre redentora de Cristo. Hermanos, a la única persona que le debe causar horror y espanto la sangre de Jesucristo es al diablo y a los que sirven al diablo. Y ese teólogo con su compañero son los que elaboraron el texto griego del cual está basada esta Biblia, la Nueva Versión Internacional. Sigue la cosa andando. Ellos toman esos dos manuscritos antiguos que yo le digo, pero que no son tan antiguos, son del siglo IV. Son adulterados, despreciaron el más antiguo, que es el texto mayoritario, que contiene el 98% del Nuevo Testamento griego, fieles a los textos antiguos. Y dijimos el domingo pasado, el antepasado, que nunca hubo una brecha de tiempo mayor de 35 años entre los textos que escribieron los apóstoles y las copias que hicieron luego los cristianos piadosos del primer siglo y del segundo siglo, especialmente en Antioquía, Siria. Entonces, ellos se sitúan en el lugar más estratégico porque toman la dirección del comité editorial de la Sociedad Bíblica Británica, donde se está elaborando un texto griego nuevo. Ellos tenían el propósito de eliminar el texto griego en el que se había fundado la King James, y es el mismo que se fundó la antigua Reina Valera. Ellos querían eliminar eso porque, claro, les estorba la verdad. Ellos son de la mentira. Entonces, del trabajo que Westcott y Hort elaboraron, de ese texto griego que ellos elaboraron, vino luego otro teólogo también de la época de ellos que se llamó Nestlé, Eberhard Nestlé. Y Eberhard Nestlé tomó el trabajo de estos dos hombres y él hizo o reescribió el Nuevo Testamento griego con otro hombre que se llamó Alan. Y ese texto que elaboró Eberhard Nestlé y Alan es el texto que usa la Sociedad Bíblica Internacional, y de ese texto entonces sale el Nuevo Testamento de esta Biblia. Escuche bien, desde tiempo atrás las sociedades bíblicas reciben su mayor ingreso o su mayor aportación financiera del Vaticano. Desde hace mucho tiempo atrás el Vaticano propuso que se elaborara una Biblia, un texto común que no ofendiera a ninguna denominación religiosa, inclusive a los musulmanes y a cualquiera otra. Hermanos, no hay que, pues yo creo que no tengo que explicar eso. La Biblia tiene que ofender a alguien.
Si el mensaje de la Biblia no ofende a alguien, pues que no es palabra de Dios, que no dice que los hombres, el que ama la mentira se ofende, la verdad siempre lo va a ofender, pero qué bueno que a nosotros en algún momento nos ofendió, pero también nos transformó y nos trajo al arrepentimiento y ahora anhelamos esa verdad. Yo recuerdo cuando nosotros, antes de convertirnos al Señor Jesucristo, teníamos una bodeguita pequeña que mi cuñado, el hermano de mi esposa, nos ayudó a poner en Gainesville, y llegaban evangélicos, pero llegaba particularmente un pastor que me decía, Dios te bendiga. Y yo decía, ¿qué se ha creído este tipo? Que si solo el cura puede echar la bendición, decía yo, este es un falta de respeto, que Dios te bendiga. Yo no aceptaba esa bendición. Pero Dios, en su misericordia, nos trajo a salvación y al conocimiento de la verdad. Pero es decir, en otros tiempos nosotros tampoco, la Biblia, el mensaje bíblico va a ofender a alguien. Entonces, una Biblia común para todo el mundo. Un texto común para todo el mundo, claro, es una Biblia ecuménica, ese es el movimiento ecuménico. Entonces, con el paso del tiempo, tanto campo, y recuerde que tenían estos dos hombres que fueron instruidos por los jesuitas desde el 1800 y pico, pero ya para el 1900, de a ver si, como yo estoy dando unos saltos aquí, que eso es tremendo, unas zancadas tremendas. Para el 1964, si no me equivoco, sí, no lo voy a buscar más porque no lo voy a encontrar. Sí, 1964, ya el Vaticano estaba bien asociado con las sociedades bíblicas y había una cooperación tremenda. Por eso dije que esto se debía llamar mejor la nueva versión católica que la nueva versión internacional. Y ahí fue que ellos propusieron una Biblia aceptada por todos. Pero para el 1967 llegó al comité de edición del Nuevo Testamento griego, de donde sale la nueva versión internacional. Llegó un arzobispo católico que se llamaba el arzobispo Carlos María Martini. Este no era ningún pelele, era uno de los máxima inteligencia del Vaticano en griego y en hebreo. Era supervisor de 133,000 iglesias católicas. Y él nada menos que lo pusieron al frente del comité de edición del Testamento griego, del cual se iba a elaborar las nuevas versiones que mencioné hace un rato y de donde sale la nueva versión internacional. Ya este era un texto, como ustedes me han escuchado, adulterado, corrupto, tergiversado por Westcott y Hort y luego por Nestlé. Ahora viene Martini y le hace 500 alteraciones más a este texto y de ahí sale la nueva versión internacional. Ahora juzgue usted por usted mismo. ¿Continuaría usted leyendo esto? ¿La usaría usted para enseñar un estudio bíblico a alguien? Si usted tiene conciencia de la alta responsabilidad que significa la palabra de Dios para nosotros, ni loco tocaría a usted esa Biblia para hacer un estudio a nadie. Yo creo que hoy debemos parar aquí y en el próximo domingo, después de Acción de Gracia, vamos a entrar, porque no quiero empezar y dejarlo a media, pero el plan es que yo voy a leer un texto de la antigua Reina Valera, y después que yo lea ese texto, los hermanos ya me dijeron que lo van a poner también acá, vamos a leer el mismo texto, si aparece, porque hay algunos que brincan de un texto a otro, que no está el texto. Vamos a leer el mismo texto en la nueva versión internacional, pero usted va a notar cómo lo que más se ha cambiado aquí tiene que ver con la deidad del Señor Jesucristo, tiene que ver con la Trinidad, y tiene que ver también con el comportamiento cristiano y doctrinas de peso doctrinal de gran importancia para la vida cristiana. Usted va a ver cómo sucede todo esto. Vamos a estar en pie y vamos a orar, amados. Cuando volvamos, veamos entonces, o vamos a ver esa comparación de textos que es muy importante.
Yo una vez más apelo a su conciencia para que no despreocupe en la gran responsabilidad que usted y yo tenemos como hijos e hijas de Dios. Amados, la palabra de Dios es una carta de amor de nuestro Padre Celestial. Esto que nosotros llamamos la Biblia, este libro sagrado que llamamos la Biblia, costó la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Está sellado con la sangre preciosa del Señor Jesús. La van a atacar, la van a tratar de mutilar, de destruir, pero nadie la podrá destruir, mucho menos si usted la aprecia, si usted la ama, si usted la guarda aquí y la atesora acá, en el corazón, no en el que bombea sangre, sino en el centro de la voluntad del hombre o de la mujer. Porque el corazón que habla la Biblia no es el órgano que bombea sangre. El corazón que habla la Biblia es donde se asientan las emociones, donde se toman las decisiones de obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Donde está la conciencia, donde está el conocimiento implantado por Dios. Ese es el corazón del hombre o de la mujer. Hermanos, propongámonos delante de Dios de sacar un rato para leer esta palabra, hermano. ¿Cómo se sentiría usted si, pongamos, usted es hombre o mujer, que de pronto usted como padre tenga un hijo en otro lugar y usted le envíe una carta y el hijo la recibe en el correo y la tira en una mesa en un rincón de la casa? Luego usted viene de visita y ve que toda la correspondencia suya tiene 2 pulgadas de polvo encima porque su hijo ni siquiera abrió el sobre para leerla. Así le hacemos a Dios. Tenemos Biblias colectando polvo. Le sacudimos el polvo cuando la sacamos a pasear y la traemos. Y ya muchos ni la traen porque la tienen en el celular. Yo no estoy condenando que la tengan. Mi esposa la tiene en el celular. Así que no estoy tirándole. Entiéndame, no le estoy. Pero a lo que voy es que Dios nos ha facilitado por medio de una tecnología que es muy peligrosa, de un arma de doble filo. Pero Dios nos ha facilitado traer la Biblia en el celular. Óigame, la tiene en la mano hasta cuando está esperando por el dentista o el doctor. Y audible también. ¿Cómo no va usted? Me voy a leer ahora mismo, pues la que me provoca el Espíritu leer. Esas epístolas de Pablo, esa epístola de Efesios, que es el ABC del cristiano. Usted quiere empezar un libro tan beneficioso y necesario para usted. El ABC del cristiano son Romanos y Efesios. El ABC nuestro. Si usted agarra Romanos y Efesios, usted agarra todo el resto. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor y a ustedes también. Qué lástima que hoy casi no le he dedicado ni siquiera una mirada a la cámara para agradecerle el tiempo que usted nos concede y comparte con nosotros la palabra. Sinceramente que le agradecemos su fineza de permitirnos compartir la palabra con usted también. Pero estoy seguro que si ha estado ahí, ha estado prestando atención, y especialmente a los que aún no pertenecen al Señor Jesucristo. Yo apelo a usted en esta hora. No hay una decisión más importante en su vida que la que usted rinda su corazón al Señor Jesucristo. Le va a costar renunciar a su pecado. Muchos dicen que venir a Cristo no cuesta nada. Sí, cuesta renunciación, cuesta renunciar a nuestro pecado y cuesta caminar y vivir para Él, porque vivir para Jesús no es fácil, pero es el estilo de vida más glorioso y maravilloso que usted puede imaginarse, porque no hay otra más importante y mejor que vivir para Cristo. Entonces, si usted quiere entregar su corazón a Jesús en esta hora, diga conmigo: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador o pecadora, y en esta hora yo renuncio a mis pecados, me arrepiento de mis pecados y te ruego, oh Espíritu Santo, que me ayudes a vivir para Jesús. Sálvame, Señor Jesucristo, de mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo como mi único Señor y Salvador personal y te doy gracias por derramar tu sangre preciosa por mí. Gracias, Señor Jesús. Y a ustedes también, amados hermanos que nos están viendo, que el Señor le bendiga, y ojalá que si usted no tiene una disciplina
y un compromiso sincero con el Señor de leer su palabra, comience hoy, comience un capítulo al día. Comience ya sea en Romanos o Efesios, y le puedo dar una sugerencia, pero usted puede empezar en el libro de Jonás si quiere, no importa dónde. Lo importante es que leamos la palabra de Dios. Y nosotros, amados hermanos y hermanas aquí en la iglesia, somos una iglesia lavada y redimida en la sangre de Jesús. Somos cartas abiertas al mundo. Somos embajadores de Cristo en este mundo. Y yo les dije un día que si cuando un país envía un embajador a otra tierra, requiere que ese hombre o esa mujer sean conocedores de la cultura y de la historia del país que representan, y además que amen ese país y lo representen con orgullo. Nosotros no somos orgullosos, vanidosos, pero sí somos, nos sentimos más que bendecidos de pertenecer a Jesús. Entonces, armémonos del conocimiento de la palabra de Dios para poder, como dice allá donde Pedro, es un mandamiento, dice que tenemos que estar listos, preparados para dar cuenta de esta fe que profesamos a cualquiera que nos pida razón de ella. Con mansedumbre, sí, pero tenemos que estar armados de la verdad. Padre amantísimo Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tú despiertes en cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que no están hoy, donde quiera que estén, tócalos, Espíritu Santo, y provoca en cada uno de nosotros hambre y sed por tu palabra. Que deseemos esa palabra como el niño recién nacido desea la leche que le amamanta. Señor, por Jesús te lo rogamos, que no solamente seamos conocedores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Concédenos esta petición, sobre todas las cosas, que nosotros vivamos para glorificar y exaltar el nombre del Señor Jesús. Te rogamos, Señor Espíritu Santo, enseñoréate de nuestras vidas, gobiérnanos en lo más profundo de nuestro ser, y que nosotros vivamos para hacer tu voluntad. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amados, que Dios les bendiga.